Hola, mi nombre es Federico Strifeso, soy documentalista y bueno, vengo acá a charlar y compartir un poco mi experiencia. Creo que el principal factor es el trabajo con la imagen. Yo empecé hace mucho tiempo con el periodismo, que tenía que ver con contar historias. Me gustaba investigar, meterme en situaciones, ¿no? Descubrir aspectos que quizás no eran los más comunes. Y el punto era contar historias. Me encantaba escribir, me encanta escribir, pero de a poco con el tiempo es como que me fui volcando hacia lo audiovisual. Me empezó a atraer más poder contar esas historias o acompañar esas investigaciones con la imagen, ¿no? Un poco descubriendo que el documental no tiene por qué ser algo limitado y reducido a una entrevista, sino que se pueden usar todas las herramientas de la ficción, se puede acompañar con muchísima creatividad los temas, ¿no? Y que cuando una investigación viene acompañada de una propuesta, de una puesta en escena, de una propuesta estética acorde, es totalmente potente. Entonces, un poco a partir de esa sensación me empecé a volcar hacia ahí y bueno, creo que es un gran desafío, pero que después al momento de transmitir la historia puede ser muy fuerte, ¿no? Y me pasó viendo películas y bueno, después intentando hacerlas. Yo creo que, bueno, hay muchas cosas. En primer lugar, uno tiene una visión de la realidad, de las cosas, y en general va a encontrar cuestiones vinculadas a esas. Pero bueno, siendo el documental un proceso muy largo, al menos como lo encaro yo, que puede llevar muchísimo tiempo, creo que tiene que haber algo que te motive mucho a engancharte con algo durante 2 años, 3. O sea, a mí un documental me llevó 4 años, ahora estoy con otro que llevan 2 y pico y da para más. Entonces como que tenés que realmente tener un interés y digamos, una motivación muy fuerte para, bueno, no dejarlo en el camino, ¿no? Quizás cuando en la época que escribía notas, bueno, en 3 semanas quizás investigaba, escribías, pero esto lo siento como procesos mucho más largos. Entonces tiene que haber una motivación muy personal, no digo personal de que toque algo de tu biografía ni nada, sino como que te interese mucho el tema y que sientas que tenés algo para decir a ese tema y bueno, que te mantenga enganchado. Entonces, nada, creo que más allá del tema en particular, yo por ejemplo hice un documental de enfermeras de Malvinas. La verdad que antes de meterme en eso nunca me había interesado por Malvinas y la enfermería no era algo que en mi vida... Pero bueno, hubo algo ahí que me tocó y me comprometió y me hizo mantener 4 años enfocado en eso. Y la verdad que no sabría definirlo en palabras, pero creo que tiene que ser algo que sientas que te puede comprometer hasta ese punto, ¿no? Sí, yo en particular en mis experiencias suele ser el proceso más largo, el momento más solitario también, eh, y que puede llevar mucho tiempo. En el documental de las enfermeras me llevó, también porque a veces es difícil conseguir los medios para concretar las ideas, ¿no? Hacer una película implica otras personas, equipos, tiempo, si tenés que hacer un viaje, todo el traslado. Hay un montón de cosas que no es solo quiero contar esta idea, sino cómo lo materializo. Entonces también está toda esa parte de conseguir los medios, pero creo que lo más importante es ese primer acercamiento al tema e ir tratando de construir una visión frente a ese tema, una puesta en escena, cómo lo voy a filmar, cómo voy a usar el sonido, cómo me imagino montándolo. Digo, son un montón de aspectos que a mí me lleva un montón de tiempo. O sea, también si hago un trabajo por encargo lo hago rápido y no tengo mucha reflexión. Es un trabajo y no me interesa mucho, aunque le pongo todo mi pasión y mi creatividad, pero en una película, en un documental personal que me va a llevar 4 años,
creo que todo ese tema de vincularte con el coso, investigar, leer libros, ver películas, probar, salir con la cámara y probar cómo sale, hasta encontrar el tono, creo que puede ser un proceso muy largo, pero también muy interesante. Ahí se pone en juego si querés seguir o no, porque si no es por plata va a significar que es por otras cosas. Y bueno, buscar la gente con quien hacerlo y todo, hay un montón de desafíos ahí que me parecen muy importantes y que si están bien trabajados, si están bien llevados, si se mantiene la constancia, digo, si estás 2 años en un tema, después dejarlo sería medio, bueno, cualquiera podría hacerlo, pero bueno, ya hay un compromiso. Y creo que cuando esa etapa está bien, las otras fluyen mucho más. Al menos a mí me pasó así. Después cuando llegó el momento de filmar, de montar y demás, como que las cosas fluyeron mucho gracias a que hubo una gran primera etapa de descubrir el tema, de vincularte con las personas, de investigar y demás. Yo empecé, como les decía, por el periodismo y por la literatura también. Mi primer sueño de chico era ser escritor. Pero bueno, llevado al cine, Herzog es un director alemán que hace ficción y documental y a mí me gusta muchísimo. Siempre fue él se iba al medio del Amazonas solo, no solo, con gente, y hacía cosas increíbles como cruzar un barco, una montaña con un barco. Digamos, no veía que nada fuera imposible y llevaba todo adelante y lo hizo y hizo grandes películas. Y eso a mí siempre me pareció muy inspirador. Y él mismo es un personaje alucinante, tiene libros, todo lo que salga de él a mí me inspira y me alucina. De hecho, cuando un documental que hice tuve muchos problemas y siempre me acordaba, él tiene un diario de rodaje de Fitzcarraldo, que es una ficción en la que él cruza una montaña con un barco, o sea, en Amazonas, si habrá tenido problemas. Y en esas entradas, claro, va contando todos sus problemas y bueno, decía, bueno, no me importa nada, lo voy a hacer. Así que nada, siempre me acordaba de eso frente a los problemas, que también tuve algunos cuantos. Bueno, antes decíamos, ¿no?, que te lleva un tema. En este caso en particular fue un azar. Creo que siempre hay un azar, porque ahora estoy en un tema que también fue un poco azar, pero el de nosotros también estuvimos. Yo estaba haciendo una maestría en periodismo documental y andaba buscando temas para mi tesis, pero bueno, pasaba por temas, pero nada me atraía a ese punto de todo lo que implica hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, para este tema, este otro, sí, qué lindo. Y un día, una mañana, me acuerdo, un sábado a la mañana, muy temprano, que tenía clases, mirando el celular, aparece la foto de 5 enfermeras jóvenes con el uniforme militar que caminaban al lado de ambulancias. Una imagen muy llamativa, muy desconocida en aquel momento, debe ser 5 o 6 años de eso. Así que fue una imagen justamente para un documental, lo que me llamó la atención, ¿no? Y dije, uy, ¿qué es esto? No lo relacioné con Malvinas, para mí hasta pensé que era una banda de música, porque la foto parece como tanto sonriendo. Pero bueno, guardé la foto y ahí empecé un poco a investigar y apareció esto de las enfermeras de Malvinas. Apareció el nombre de Alicia Reynoso, la contacté por Facebook en aquel momento, se usaba mucho. Nos encontramos en un bar y bueno, ella ahí me empezó a contar un montón de cosas que yo no había escuchado nunca. Las mujeres en Malvinas, el silencio que habían tenido que guardar tantos años porque nadie les había preguntado lo que habían vivido, anécdotas. Y bueno, ahí aparecieron muchas cosas que fue como, uy, esto me interesa mucho. ¿Por qué en concreto? No sé, está el tema de Malvinas, está el tema femenino, está muchas cosas, pero ¿qué hizo que eso me atrape? Como no lo habían hecho todas esas posibilidades que yo estaba evaluando en ese momento, no sé, lo cierto es que ahí empezó un camino de 4 años y el interés se sostuvo y fue creciendo en vez de bajar. Así que bueno, nada, fue un poco esta casualidad, pero también esa imagen podría haber pasado. Estaba mirando una tras otra. Pero bueno, esa se quedó y bueno, se quedó 4 años.
Bueno, a mí no me gusta mucho el uso, al menos para este caso, ¿no? En otros puede ser, cuando en estos recursos más del documental expositivo se ponen fotos, ¿no? Se pone a la persona hablando, bueno, así, como quería evitar esos recursos lo más posible. Y, y un día en esta etapa previa, que digo que me parece que es tan importante para todo, fui a ver a una de las protagonistas, Estela, y fui con mi cámara solo a su casa a hablar, a conocernos. Era la primera etapa. Recién había conocido a Alicia y Alicia me había conectado con Estela. Y cuando llegué ella vino con una caja así, tiró todo en la mesa y eran miles de fotos, recortes de diario, cartas, un montón de cosas. Eh, que claro, ellas habían tenido atesorado 30 años, ¿no? Y el documental venía a tratar de sacar afuera eso y justo ahí estaba ese gesto, ella hizo pa. Entonces bueno, ahí nos pusimos a hablar, fue una charla larga, como 3 horas, y mientras ella me hablaba yo iba viendo las fotos y como que las empecé a poner así, estaba yo solo, entonces tenía la cámara, yo tenía la cámara acá, iba hablando y miraba, entonces empecé a poner fotos, me gustó cómo quedaba. Ella seguía hablando, actuaba, ya viste cuando pasa el tiempo se va soltando y se iba como contando cosas más interesantes. Y bueno, yo fui poniendo fotos y quedó como algo que me había gustado. Después lo mostré, en esa época estaba en la maestría, lo mostré y dije, che, qué bueno este recurso, qué bien que queda. Y bueno, le empecé a dar vueltas y nada, me gustaba mucho esta cosa de unir el pasado con el presente, que era un poco el objetivo del documental, ¿no? De ir a este lugar con ellas, donde no habían vuelto, y hacer este viaje en el tiempo desde el presente. Entonces la foto ahí con mi mano, bien foto de esa época, bueno, a mi gusto visualmente generaba esta unión entre lo que había pasado, que era esa foto, y lo que estaba pasando, que eran ellas ahí, a veces reconstruyendo las fotos. Entonces me parece que visualmente genera un impacto distinto así yo cortaba y aparecía la foto y volvíamos al lugar. Ya había otra dinámica que estar ahí con ellas y decirle, bueno, acá estabas así, acá tenías el casco así, y bueno, el comentario desde ahora de ellas. Nada, me pareció que visualmente era como... tenía que ver con el tema del documental o con la propuesta del documental de ir a buscar ese pasado oculto en el presente, ¿no? Así que de nuevo, surgió un poco de casualidad, pero después dándole vueltas, terminó siendo un recurso que creo resume bastante por dónde va el documental. Hay muchas. Yo algún día voy a querer escribir un libro sobre esta película porque pasaron muchas cosas muy duras, algunas que yo no conté por cosas que pasaron con algunas personas, pero después fue muy mágico. Y hay muchas, me quedo con 2, que les voy a contar rápido para que no se haga, pero bueno, nosotros la idea era ir a este lugar donde estaba el hospital donde ellas habían estado, pero nosotros en toda la previa, nuestro acercamiento era Google Maps, ver por lo que nos contaban, porque realmente esa historia había sido olvidada. Entonces de Google Maps sabíamos que era al costado del aeropuerto y mirábamos, y todo parecía ser un descampado, no había mucho. Cuando llegamos a Comodoro, fuimos 3 días antes que las protagonistas, con el productor, el camarógrafo, el sonista, a ver un poco el lugar. Nadie sabía dónde este lugar había estado, ¿no? Nadie en Comodoro. Hablamos con el intendente, hablamos con la fuerza que estaba ahí, la brigada de la Fuerza Aérea, con la Secretaría de Cultura. Nadie sabía dónde había estado este hospital y nos proponían locaciones alternativas, lo cual era como, digamos, si yo te llevo a Brasil para que me cuentes tu infancia, por lo menos el lugar no te va a generar nada, qué sé yo. Y la idea del documental era que el lugar, el primer contacto con el lugar, dispare el recuerdo, lo cual fue un momento bastante crítico de todo el proceso, porque en 2 días venían y nadie sabía. Y un día antes de que ellos lleguen, agarramos la foto y dijimos, bueno, esto era cerca del hospital, vamos. Fuimos con un auto que hemos alquilado y era al lado del hospital está todo enrejado, qué sé yo, abrimos una reja que había, nos mandamos y empezamos a caminar por el lugar diciendo, bueno, tiene que ser acá, qué sé yo, será acá, no será acá, y nos encontramos con un refugio. O sea, vimos ahí un refugio, un pozo en el piso gigante y adentro había un calentador que era un tacho
tacho, así cualquiera, con un agujero donde evidentemente habían prendido fuego. Y dijimos, bueno, era acá. Ellos nos habían hablado del refugio muchas veces. Entonces fue muy potente ese momento, no solo por la alegría de que ese era el lugar, sino por haber encontrado eso que nunca jamás hubiésemos imaginado que eso estaba ahí, totalmente abandonado. Digo, en Comodoro Rivadavia nadie sabía que eso estaba ahí. Cuestión que, bueno, celebramos, gran momento. Al día vienen ellas, bueno, llega el día del rodaje ahí y no le decimos nada a ellas que habíamos encontrado eso, porque era, ¿no?, una sorpresa. Entonces el día que vamos, que es la primera escena del documental, vamos en un auto, en una traffic, frena traffic, ellas bajan, empiezan a caminar, nosotros no le decimos nada y ellas van directo a ese lugar, lo cual fue muy mágico el momento, porque nosotros sabíamos que estaban yendo hacia ahí, ellas no, y yo le decía al camarógrafo que ni se te ocurra tropezarte, no toques stop o mantén esto bien porque es el momento de nuestras vidas y si te equivocas te mato. Y él iba con todo el aparato. Y bueno, no, fue maravilloso ese momento, porque nosotros sabíamos que iba a pasar, ellas no, y es una única toma. Digamos, todo el plano es la única toma, así que fue muy, muy, muy mágico todo ese momento. Y la hago un poco larga, pero ese mismo día, bueno, filmamos todo ese día, maravilla, van, recorren todo el lugar, el 60% del documental es ese día. Volvemos al hotel, exhaustos, vamos a dormir, a descansar, a comer, nos encontramos a tal hora, llegamos a la habitación, cada uno tenía su habitación, bueno, qué lindo, qué sé yo, se corta la luz. Se corta la luz en todo Comodoro Rivadavia. En la época de la guerra en Comodoro Rivadavia había oscurecimientos. Se oscurecía la ciudad para que los aviones ingleses no vean que ahí estaba la ciudad, porque era un centro logístico y temían que bombardeen. Entonces a la noche había oscurecimientos. Durante toda la producción, preproducción, era ¿cómo carajo vamos a hacer oscurecer la ciudad? Es imposible, nadie, no van a apagar la luz por nosotros. No somos Hollywood ni Netflix, no tenemos los medios. Entonces, bueno, podemos ir a una calle oscura, no hacerlo. Bueno, cuestión que se cortó la luz en toda la ciudad. Ellas salieron corriendo, oscurecimiento, a la calle. Y bueno, salimos a la calle con la luz. Fue de nuevo un viaje en el tiempo increíble, porque estaba la ciudad oscurecida, había grupos electrógenos que remitieron a ellas. En esa época había grupos electrógenos, el sonido, tal escena documental. Y de nuevo, fue magia, no hay otra explicación. Se cortó la luz y lo que más necesitamos en el mundo era que se corte la luz en la ciudad. ¿Qué posibilidad de que eso pase? Ninguna. Así que también fue un momento muy, muy tremendo. Y bueno, nada, así fue dándose el rodaje. Hubo muchas cosas así muy... Fuimos a buscarlo, ¿no? Si nos quedamos en casa no iba a pasar. Pero pasaron estas cosas muy fuertes, muy, muy fuertes, que... magia. No hay que tener miedo, hoy la tecnología permite, digamos, yo hice mi documental con una cámara Sony, un poquito mejor que estas, pero de esta gama. Gracias a eso me pude comprar una mucho mejor y hoy tengo una con la que puedo hacer una película tranquilamente, y no es lo más inaccesible del mundo. Digamos, antes, ¿cómo hacían? Bueno, sí, antes sí serían pocos, estabas una cámara así, 1 millón de personas. A mí tampoco me interesa el cine así, industrial de 1000 personas, me gusta como desde el documental trabajarlo más chico. Creo que hoy las herramientas están. Después lo que va es, si uno quiere contar algo, intervenir en alguna área de la realidad, contar una historia de ficción, meterse con algo documental, es encontrar la pasión, seguir adelante, y los obstáculos, como un poco les contaban, terminan ayudando y dando lugar a cosas, ¿no? O sea, probando, lo de la foto surgió probando, la historia esta apareció probando y buscando, lo del oscurecimiento surgió, digamos. Me parece que el tema es hacerlo. Me parece importante reflexionar, me parece importante tomarse el tiempo para encontrar la voz y lo que uno quiere contar, que no es como, bueno, también pasa mucho, bueno, de poner entrevista, 3 planos, bueno, eso qué sé yo, está bien, si es por plata y demás, pero me parece que si uno encuentra ahí una voz, algo novedoso, habiendo tantas cosas también hoy en día, sumar una más a eso no creo que nos interese a nadie. Pero bueno, si uno encuentra ahí algo que decir, una voz, o tiene una pasión por transformar en imágenes algo,
Me parece que hoy las herramientas están y que lo que falta más que nada es constancia. Creo que con constancia las herramientas y con pasión por lo que vas a hacer, tranquilamente se puede hacer una película. Como una última anécdota, cuando yo fui a buscar fondos para mi documental de las enfermeras, y armé mi carpeta y no sabía dónde quedaba el Inca. O sea, literalmente busqué en internet la dirección del Inca, digo, estaba totalmente lejos del mundo del cine. Pero bueno, lo presenté, les gustó, me dieron el apoyo y eso me abrió las puertas, lo hice, lo pude estrenar en el cine. Para mí era lo más lejano del mundo, el sueño más grande, pero parecía imposible. Y bueno, nada, pasó, creo que es posible hoy. El Inca es una buena... un espacio fundamental para que gente como estudiantes o que recién arranca puedan hacerlo. Sí, sí.